Damos la bienvenida a la señora Antoine Lizorge. Él es el presidente de la Alianza Francesa de Cuenca, quien realiza una crítica, por supuesto muy bien intencionada, sobre lo que está sucediendo con la cultura local alrededor de las elecciones que se vivirán hoy día en el núcleo de El Azuay, que pondrá un nuevo presidente por un periodo de 4 años. Uno de los aspectos que ha llamado la atención, que lo hemos tratado en su momento con los distintos candidatos, ha sido este tema de determinar a través de la emisión de un documento que tiene que ver con temas fiscales como el RUAP, la calidad o no de artista, de actor cultural, de los artistas aquí en la ciudad de Cuenca. Cabe indicar que la Alianza Francesa tiene una actividad cultural permanente durante el año, exposiciones, exposición de películas, de cine, la presentación del Día de la Música, un evento mundialmente conocido que lo hace las alianzas francesas o las embajadas de Francia en diversas partes del mundo, y por supuesto se lo hace también en Francia. Se ha instituido como uno de los eventos culturales más importantes en la música año a año aquí en la ciudad de Cuenca. Con esto queremos señalar que Antoine Lizorge y la Alianza Francesa tienen una voz autorizada para hablar, para criticar, para comentar sobre la cultura de Cuenca. ¿Cuál es su opinión sobre todo lo que está sucediendo en este momento de renovación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que coincide también con una renovación de el gobierno, que tiene una alta influencia a través del manejo de diversas entidades culturales y, por supuesto, del Ministerio de Cultura? Bienvenido, Antoine. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Un gusto acompañarlos hoy día en esta entrevista. ¿Cómo mira usted la importancia, la relevancia de lo que está sucediendo el día de hoy cuando 3 candidatos se disputan la presidencia de la Casa de la Cultura Núcleo de la Azuay? Pues yo creo que, como lo expresé de pronto indirectamente, porque yo no me voy a enfocar en procesos que al final son procesos políticos, con personas que siempre yo creo y espero van a tener buenas intenciones. Lo que a mí me preocupa siempre es la función que cumple la institución, y que lamentablemente muchas veces la cultura la hacen los artistas, los gestores culturales, y los medios son las instituciones. Pero si no tenemos continuidad en las instituciones, es igual con instituciones estatales, si no existe una continuidad independientemente de quién está detrás o quién la lidera, vamos a tener estas dificultades, ¿no? Y otro aspecto que quería resaltar, yo creo que ha venido un poco el momento, y de lo que observo, a que trabajamos pues todos los gestores culturales, los artistas en la misma dirección, sobre todo los gestores culturales. Me apena si veo que un grupo trabaja para otro grupo. Yo no creo que tiene que ser así. Tratemos siempre de tener en la Alianza Francesa una programación heterogénea, donde vamos a tener la posibilidad, o dar la posibilidad, a pesar que siempre estaremos expuestos también a críticas, a artistas de distintas índole, ¿no? Porque yo creo que, como lo digo en mi artículo, la cultura cumple o debe cumplir con 2 funciones, ¿no? Una función estética muy propia del artista, de lo que quiere expresar desde la estética, pero también una función social, ¿no? La cultura como un medio transformador, un medio de comunicar un mensaje al público. Antoine, muy buenos días. En este sentido nos preguntamos y nos gustaría su reflexión, más allá de lo que ya pudimos conocer a través del artículo de opinión publicado, sobre cuál efectivamente debería ser el rol de las instituciones, sobre todo de las instituciones públicas, de las instituciones estatales, como en este caso la Casa de la Cultura Núcleo de El Azuay. Debería ser quizás un ente, una entidad que aglutine, que agrupe y que proceda a fortalecer y apoyar a la actividad cultural, a la gestión cultural. Bueno, primero, políticas públicas. Un punto clave que creo que Ecuador en general, sin hablar de la Casa de la Cultura, todavía tiene
mucha debilidad, porque como decimos en francés, la cultura siempre va a ser la quinta rueda de la carroza, es decir, el último eje de una política de gobierno donde se va a invertir. Lo vimos con la crisis. ¿Dónde hay que cortar recursos? En cultura. Porque la cultura se piensa todavía aquí como un hobby, que el artista es alguien que crea el fin de semana. No, el artista primero, si tendríamos políticas públicas, el artista debería tener, como en Francia, un estatuto. En Francia le llamamos intermitente, independientemente de que tenga trabajo o no, pueda tener un subsidio, acceder al desempleo, que pueda acceder a subvenciones del gobierno para poder crear libremente, no para responder tampoco a una política de Estado, porque es muy importante también el concepto de libertad en la creación cultural. Eso en cuanto a políticas públicas. Luego, la complementariedad y la articulación entre las instituciones. Como le decía antes, si yo mañana estoy en la cabeza de una institución, puedo tener mis afinidades para tal cultura, puedo tener mis afinidades con tal disciplina cultural, puedo tener grupos de amigos, pero yo tengo que tener una política dentro de mi institución abierto a cualquier género o tipo de cultura. Yo no vengo, y eso es la dificultad, yo no vengo digamos, a liderar una institución para trabajar solamente para algunos. Y aquí siempre veo en Cuenca, ya cumplo los 4 años ahora a fin de mes, que siempre hay estos debates interminables que al final no sirven al mundo cultural. Yo he visto en las redes sociales cómo se han atacado algunos candidatos para la Casa de la Cultura. Me parece un nivel de debate patético y al final que no nos sirve como actores culturales. Hay que entender eso. Y me extraño, he trabajado en varios países, que muy pocas veces logramos actuar, y me incluyo, logramos, porque yo digo, al final, por más que estoy enviado por Francia, también soy parte del mundo cultural local. Es muy difícil que logramos actuar de una sola voz para defender el gremio cultural. Y eso es una crítica fuerte que hago, y cuando damos un espectáculo donde nos criticamos, con críticas, con bajeces, ahí nos exponemos más y ahí descredibiliza el sector cultural. ¿Considera usted, Antoine, que hay una crisis de la cultura en Ecuador, aquí en la ciudad de Cuenca, y que esta de alguna manera se refleja en lo que sucede en la Casa de la Cultura ecuatoriana? Una crisis, de pronto diría, una vez más, al nivel de políticas públicas, porque la cultura en el sentido puro, en el sentido del artista, eso va a seguir. Tenemos una producción cultural aquí o una creatividad a nivel cultural que yo hasta ahora me sorprendo. Más bien es en materia de producción, de difusión, donde tenemos una dificultad. ¿Cómo puede ser hoy día que Ecuador, siendo un país con tanta riqueza, cultura tradicional, cultura contemporánea, una Bienal de Arte Contemporáneo, recalco, una de las 3 Bienal de Arte Contemporáneo de América Latina está aquí en Cuenca, festivales grandes de música, cómo puede ser rodeado por países como Colombia y Perú, que ellos sí nos tienen o nos llevan 10 años en materia de producción? ¿Por qué? Porque no hay apuesta, porque no se entiende la cultura hasta como un eje transformador de un país. Miren lo que ha hecho Colombia en materia de cultura, ¿no? Tenemos grandes festivales que le llevan muchos años a Ecuador, Rock al Parque, Jazz al Parque, que provienen de políticas públicas. Mañana, si ustedes quieren cancelar, y lo hablamos cuando invitamos a la gente de la Alcaldía de Bogotá aquí en un evento que lamentablemente no se le dio continuidad una vez más sobre producción cultural, de festivales de música, perdón, las personas del municipio de Bogotá nos decían, o sea, un evento así está institucionalizado, Rock al Parque, Jazz al Parque. ¿Por qué aquí no logramos institucionalizar? ¿Por qué tenemos que cambiar a cada rato cuando tenemos eventos fuertes? Démosle la posibilidad desde una política pública, y política pública implica esto, continuidad. No es porque entra una nueva persona que hay que deshacer todo, que el otro lo que hizo era mal, o para diferenciarme, no. Siempre en el otro lo que hizo seguramente había algo bien, y lo que está hecho bien hay que mantenerlo. Entonces ahí es donde falla. De parte de la creación cultural, no me preocupo en esto, porque hay muy buenos artistas tanto en esta ciudad, sobre todo en esta ciudad como en Quito, Guayaquil y muchas ciudades del país. En esta parte no me preocupo, más bien son los medios. ¿Cómo difundimos nuestros artistas ecuatorianos? ¿Cómo hacemos que se hagan escuchar, oír?
ver cómo hacemos, y esos son los medios, Casa de la Cultura, una política de Estado real con continuidad desde el gobierno ecuatoriano. Antoine, una de las preocupaciones efectivamente es esta ausencia de políticas que permitan apoyar, sostener y fortalecer la gestión y la actividad artística y cultural aquí del país, pero esto parte también de otros debates anteriores que se han venido arrastrando aquí. Uno de ellos es, por ejemplo, la normativa jurídica que se ha creado y a través de esta una serie de instituciones y de instancias como es el RUAC, por ejemplo. Me gustaría tener alguna apreciación suya respecto de esto. Los actores culturales, los gestores culturales deben inscribirse en un registro para decir de alguna manera somos artistas y poder acceder a fondos concursables, para poder acceder a otros beneficios de reducción de impuestos, por ejemplo, para poder ejercer su actividad cultural. Sí, efectivamente, RUAC, que era una herramienta que personalmente conocía muy poco, recién la Alianza Francesa entró a este procedimiento, pero independientemente de esto, como decía, si creamos un estatuto, sobre todo al artista, sin que tenga el RUAC, que el artista como tal pueda tener acceso a subvenciones, que en realidad son muy pocas de lo que veo. El RUAC no tiene que ser solamente una herramienta que incentiva la desfiscalización, está muy bien y lo trabajamos incluso ahora con la Cámara de Comercio también, pero lo importante es que haya una apuesta real y una voluntad desde la autoridad pública para que la cultura se considere como una herramienta, como un eje transformador, como decía, y que no siempre caemos en esas trabas burocráticas, porque a veces he visto los procedimientos, son trabas muy grandes, y además que aquí una cosa y hay que diferenciar, a veces el artista quiere ser gestor cultural o el gestor cultural quiere hacer artista, son dos cosas distintas. Yo puedo ser un buen gestor cultural, pero un pésimo artista, o un artista, y muchas veces pasa y hay que reconocerlo, un artista pésimo gestor cultural no va a saber llenar o entrar en los engranajes de la burocracia para acceder justamente a estas subvenciones, subsidios, etcétera. ¿Cómo califica usted, sin entrar en particularidades ni referirnos concretamente a uno u otro candidato, el discurso que se ha utilizado durante los debates que se han dado? El debate en todo caso es bueno y bienvenido, pero va a reflejar el estado de situación de la cultura aquí localmente. De lo poco que hemos podido nosotros seguir, hemos visto un debate centrado en temas vitales, diría un tanto primarios, hablando sobre todo sobre la supervivencia de los artistas, un tema crítico, sí, que nos afecta a todo por la pandemia, pero muy poco escuchamos sobre corrientes culturales, sobre temas contemporáneos de la cultura, tendencias, incluso ideologías, relación de la cultura con la política, construcción de lo que usted señalaba, políticas públicas adecuadas. ¿Cuál es su concepto? Bueno, yo creo que cuando uno entra a gestionar, obviamente tiene que tener primero una visión a largo plazo, con un plan que no va solamente o que no solamente se centra en la situación del momento. La situación del momento, crisis, hemos pasado por varias, van a pasar, pero incluso la crisis, si ya había políticas públicas, de pronto la crisis actual, habló de la pandemia, que nos afectó a todos en el sector cultural, si tendríamos buenas políticas públicas, lo vimos en España, en Francia, con un sostén para que los artistas puedan seguir difundiendo, produciendo, pues no tendríamos estos problemas. Entonces, creo que obviamente tenemos que partir desde varios ejes, como decía, políticas públicas, qué se va a hacer durante todo el mandato, incluso más allá, porque no podemos pensar solamente en 2, 3 años, sino a largo plazo, pensar en qué líneas disciplinarias se van a desarrollar dentro del arte contemporáneo, de lo clásico, desde lo moderno, qué se va a hacer, tanto al nivel, qué sé yo, de pintura, al nivel de artes visuales. Un poco esto obviamente tiene que ser mucho más desarrollado para saber cuál es el rumbo hacia dónde vamos también, porque al final la función también de una institución como la Casa de la Cultura es ayudar a la creación, a la producción y a la difusión.
¿Cómo mira, por otra parte, el accionar de entidades locales de gobierno, municipio, prefectura, que tienen también sus departamentos de cultura, sus presupuestos de cultura? Usted tiene que estar interactuando todos los años con estas entidades, particularmente el municipio, para llevar adelante, por ejemplo, el Día de la Música, ese hermoso y muy exitoso festival que lleva año a año la Alianza Francesa. ¿Cómo están cumpliendo con su labor los gobiernos locales? Yo tengo que reconocer que en este aspecto siempre hemos tenido pues muy buena relación y pues siempre hemos podido trabajar, que sea en la fiesta de la música, con la prefectura, también en otros aspectos como era anteriormente el Festival de la Orquídea, pues en distintas áreas hemos podido colaborar con estas instituciones. Una vez más, me gustaría, como digo, que haya más continuidad. Nosotros estamos desarrollando desde hace 4 años un evento que es el Festival de Culturas Urbanas, vamos para la 4ª edición y hemos notado que en esta área toca siempre luchar para poder mantener este festival, si muy bien lleva recién 4 años en el cual le hemos dado bastante empuje con el municipio, pero yo creo que y hay un aspecto muy importante que no se ha abordado, y lo quería mencionar de pronto incluso en la pregunta anterior, que es la mediación y la educación artística. Sin mediación, sin educación artística, y habría que revisar hasta los pensum, cómo están, digamos, pensados desde las escuelas, cómo podemos transformar el mundo cultural partiendo de la educación, cómo transformamos una sociedad desde la educación, y entonces la educación artística es donde todavía veo que hay muy pocas carencias, porque una vez más en políticas públicas todavía se ha hecho muy poco. Si yo hoy día capacito, formo a un joven desde los 6 años, le explico que es una disciplina cultural, tendrá mucho más posibilidades de poder llegar a un lugar cultural. A veces se habla que hay una discriminación, que hay ciertos sectores que no llegan al teatro, no llegan a la ópera, pero en realidad es porque no hay educación cultural, no hay educación artística, hay autocensura. Yo no voy al teatro, no voy a pisar el teatro porque, dense cuenta, la mayoría de los eventos, y eso es otro problema, tendríamos que hablarlo también, la mayoría de los eventos son gratuitos. Entonces cualquiera, en realidad la democratización de la cultura aquí, cualquiera puede llegar a un teatro, puede llegar a una sala de concierto, porque la mayoría de los eventos son gratuitos. Las personas no van porque todavía hay una autocensura, porque piensa que la ópera no es para uno, piensa que el arte contemporáneo no es para uno. Pero si generamos este choque cultural, como lo decía uno de los ministros de Cultura en Francia, el choque cultural frente a la obra desde muy temprano, en un niño, seguro que a futuro tendremos ciudadanos que irán a consumir, entre comillas, cultura. Ahora, más allá de nuestras fronteras, ¿cómo se encuentra la situación? ¿Es acaso esta crisis de la cultura, si podemos llamarlo así, solamente un fenómeno local? Le preguntamos porque hemos visto a lo largo de estos meses algunas imágenes, una de ellas que nos quedó grabada, me parece que era en Inglaterra, cuando los ciudadanos protestaban porque se abrían los centros comerciales en el marco de la pandemia, pero los museos continuaban cerrados, y preguntaban qué clase de ciudadanos estamos creando. Hay posiciones clásicas muy conocidas en el ámbito de la cultura, como la de Megan Morris, que desde hace décadas habla de la banalidad de la cultura, o Mario Vargas Llosa, que ha asumido el tema de la trivialidad de la cultura. ¿Cómo ve usted, cuál es su visión a nivel global sobre la cultura? ¿Qué espacio está ocupando en nuestras vidas en el marco de esta pandemia? A ver, aquí yo creo que se han adoptado varias políticas. En Francia se decidió cerrar, por ejemplo, la mayoría de los espacios culturales. Recién ahora se están reabriendo, cuando España, por ejemplo, mantuvo sus espacios abiertos con aforos limitados. La cultura, si vamos a la función social que cumple, lo hemos visto. La gente ha tratado de mantenerse al nivel cultural, pero cómo se ha mantenido a través de Netflix, a través de algunas grandes marcas internacionales que realmente muy poco aportan al nivel cultural. Ahora, en un país como Francia, obviamente se ha mantenido
los artistas, por todos los dispositivos que tenemos, han podido seguir creando, pero no han podido difundir. Yo que creo más bien es que después de cada crisis viene siempre cosas positivas. Ahora tenemos artistas que han sido encerrados durante casi un año, pero de seguro que han estado y hablado con varios produciendo. Vamos a tener una explosión de creatividad. ¿Cuántas películas están represadas? ¿Cuántas obras visuales están represadas? Cuando vamos a salir totalmente de este encierro que ha sido la crisis, yo creo que vamos a volver a ver una cultura muy diversa, muy importante. Sin embargo, y hay que reconocerlo, yo creo que, como siempre, la cultura en estas crisis ha sido una gran olvidada, porque lamentablemente todavía, y se sigue viendo el mundo desde un espectro de consumismo, y la cultura parece que no entra en este cuadro, cuando en realidad la cultura está asociada a muchos sectores, y yo no voy a parar de decirlo. La cultura, por ejemplo, cuando hacemos un evento como la Fiesta de la Música, que de hecho lo pudimos hacer este año con medidas restringidas, tocamos el sector comercial porque genera flujo a la ciudad, tocamos el sector turístico, y yo creo que hay que exponer o presentar la cultura un poco más desde el aspecto de la producción o de las industrias creativas y culturales, porque la cultura también es parte de todo un sector de la economía, y si lo entendemos así también vamos a llegar a mucho más personas, o si no lo entendemos así, o si no lo promovemos así, si seguimos en unas pugnas estériles, vamos a seguir o vamos a seguir escuchando personas que van a decir, cuando hay una crisis, lo primero que hay que suprimir, los primeros recortes presupuestarios son dentro de la cultura. Sí, Antoine, quizás otro debate que está presente aquí tiene que ver con el de la gratuidad. Hace un momento usted manifestaba que muchos de los eventos son gratuitos, y aún así encontramos muy poca presencia o participación ciudadana, pero nos preguntamos de ahí si es que efectivamente los eventos culturales, el arte, la cultura debe ser gratuita para el público. Bueno, ese es un debate, yo diría, eterno, universal. Primero, yo soy un gran defensor de que la cultura tiene que ser accesible a todos, diferentemente a algunas opiniones. Se mencionaba a Vargas Llosa, que algunas obras solamente pueden llegar a una cierta élite preparada. Yo no, yo creo que la cultura tiene que llegar a todo, siempre y cuando primero haya una educación artística, una preparación, una mediación cultural. De nada sirve solamente poner a una persona frente a una obra, y sobre todo cuando hablamos de arte contemporáneo, siempre mucho mejor cuando hay una preparación previa, una explicación previa. En cuanto a la gratuidad, definitivamente el artista tiene que vivir de su trabajo, que es su obra. Yo, como digo, un ingeniero ha estudiado 5 o 6 años para ser ingeniero. Un artista también ha estudiado la música. Si bien hay gente que tiene talento innato, también se estudia el arte, y obviamente las obras tendrían que ser pagadas, pero hay muchos y muchísimos dispositivos que permiten a los que tienen menos y que no tienen acceso pueda acceder, ¿no? En Francia existe, por ejemplo, el Pass Cultural, que permite a los jóvenes de cierta edad o de escasos recursos llegar a ciertas obras, a poder comprar música, es como un carnet. Entonces, hay muchas posibilidades. Lo importante, yo iría más hacia la remuneración del artista, donde también hemos sido criticados. Eso es un eterno debate o una crítica eterna, y la asumo frente a la Alianza Francesa en cuanto a la Fiesta de la Música, donde es el único evento, y lo repito, el único evento del año donde no pagamos los artistas por lo que representa la Fiesta de la Música como política pública en Francia, donde es una fiesta más bien popular, donde no se cobra a las personas que van a ver los conciertos, y a cambio se pide la voluntariedad también de los artistas, que muchas veces no son artistas profesionales. Para ellos es un trampolín, son artistas que empiezan y que se les da una oportunidad también de subir a un escenario. Pero un artista profesional, lo primero es que hay que remunerarlo, porque un artista profesional
bien lo dice, artista es una profesión también y tiene que poder vivir de su arte. Lamentablemente, todavía se tiende a pensar que el artista es quien, además del trabajo que ocupa en la semana, el fin de semana sí va a poder su arte, va a poder producir o hacer su arte como un hobby o algo que hace aparte. No, el artista tiene y debe tener los mismos derechos que cualquier trabajador, y el primero es el derecho y el acceso a una remuneración. En todo caso, hemos apreciado su artículo, Cuestión de Cultura, Antoine. Nos ha llevado, creo que a todos, a reflexionar este tema del RUAC, un instrumento que califica o no como artista a los artistas cuencanos, artistas ecuatorianos, artista o no a través de un registro fiscal. Y lamentablemente hemos visto incluso acusaciones mutuas de manipulaciones de estos padrones electorales. En todo caso, vale la pena reflexionar sobre estos temas, el espacio que ocupan los gestores culturales, los artistas, los intelectuales en nuestros días. Salimos de Ecuador de un periodo político complejo, en el cual vimos el silencio, el sometimiento de la mayoría de artistas e intelectuales ecuatorianos en los gobiernos pasados. Pensamos, y esto es una cuestión más bien personal, de que el sector de los artistas, los intelectuales, debería ser y debería actuar como el sector más liberal y expresivo de la sociedad, y ojalá vayan los artistas de Ecuador recuperando esos atributos. Así es, yo creo que, y para volver a lo que decía sobre RUAC, fíjense, los más grandes artistas, desde Baudelaire a Apollinaire, los últimos no tenían RUAC y su arte, al igual, fue a veces post-mortem reconocido, y efectivamente tenemos que volver a un artista libre de pensamiento, que no tiene que estar atado a ningún grupo, a ninguna persona, porque si está atado a tal grupo sabe que puede ganar una convocatoria. No, yo creo y definitivamente la cultura es uno de los sectores, diría, de lo más libre que hay, porque la creación es esto, poder pensar de manera totalmente libre. Miren el surrealismo y otros movimientos, todo parte de la libertad de espíritu y de mente. Bien, muchísimas gracias y un placer haber conversado con ustedes esta mañana. Han escuchado a Antoine Lizorch, él es el director de la Alianza Francesa en Cuenca.